Bien, pues continuamos con la primera sesión, que era pues esa ponencia que va a enmarcar un poco pues todo el curso, un poco sobre de dónde venimos, hacia dónde vamos en cuanto a la administración digital. Y para ella contamos con mi querido compañero y amigo Isaac Martín Delgado. Él es catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y director del Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez de esta universidad, institución, bueno, el centro que nos ha apoyado justamente para la celebración de este curso de verano y al que pertenece pues un grupo de investigadores y investigadoras de la universidad, Discapublic, como digo, a ese centro. Él es doctor europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia, autor de diversas monografías y de estancias de investigación. Ha sido subdirector general de Estudios y Propuestas Normativas en el Ministerio de la Presidencia entre 2010 y 2011 y sus principales líneas de investigación pues, son la justicia administrativa, el derecho de la Unión Europea, la administración electrónica y la transparencia en la actividad administrativa. Ha dirigido 4 proyectos de investigación, estos proyectos de los que tanto hablamos hoy, y actualmente dirige 3 cursos de especialización que organiza conjuntamente con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en colaboración con la Escuela de Administración Regional en materia de Gobierno Abierto, Unión Europea e Inteligencia Artificial. Es director de la Cátedra de Gobierno Abierto de la Universidad de Castilla-La Mancha, financiada por la Junta. Vemos nuevamente lo importante que resulta la colaboración con las instituciones. Y desde septiembre de 2024 es coordinador del Centro de Excelencia Jean Monnet. El Centro de Estudios Europeos recibió esa condecoración, digamos, concedido por la Comisión Europea. Y, bueno, pues es importante, ¿no? Ese galardón que ha sido concedido, por decirlo de alguna manera, claro, para investigar y para trabajar mucho más, ¿no? Y, bueno, es miembro fundador de la Red de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial, presidente de la Red Internacional de Derecho Europeo. Estoy haciendo así como un extracto de lo que puede conectar más con el curso de verano y, bueno, concluyo diciendo que en 2024 ha recibido el Premio Regional de Investigación e Innovación en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas del Gobierno de Castilla-La Mancha por sus trabajos justamente sobre Administración Pública y Tecnología. Contamos con el mayor y mejor de los expertos para que nos dé ese contexto que necesitamos para marcar el avance en este curso. Muchas gracias, Isaac, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues la presentación que acabas de hacer. Bueno, gracias a todos y enhorabuena por el curso. Me sumo a los agradecimientos y enhorabuena por el curso. La verdad es que debo confesar muy sinceramente que hay pocas cosas que me haga tan feliz como estar hoy aquí, por muchas razones. Primero, porque sigo de cerca el trabajo que se está haciendo desde el doble proyecto de investigación y también particularmente en el ámbito de este paquete de trabajo relativo a discapacidad. En esa ayuda que nos ha concedido la Comisión Europea se valoró muy particularmente y yo creo que fue decisivo para que la concedieran precisamente la propuesta que se hacía de actividades vinculadas a la discapacidad y, bueno, eso es mérito de Juan y de todo el equipo que lleva durante tantos años haciendo estas cosas. Y luego, pues, por supuesto, muy feliz de estar aquí en esta facultad con tan buenos amigos con los que siempre es un placer coincidir. Voy a tratar de hacer una ponencia marco en un breve tiempo con el fin de alguna manera de contextualizar en relación con la administración pública y con el contexto digital, tecnológico, en qué momento estamos y hacia dónde vamos. Pero quería comenzar con un doble disclaimer. He preparado una presentación, bueno, la he preparado con una herramienta de inteligencia artificial. Me resulta muy curioso y os pido que sigáis las imágenes que aparecen porque no se sabe muy bien. Escribí el texto y sobre la base de esto la herramienta ha generado la presentación, entonces iréis viendo distintas imágenes. Algunas muy acertadas, otras no tanto, pero bueno, ahí las he dejado. Y dos, soy muy consciente de que en este curso se van a presentar experiencias muy positivas de buen uso de la tecnología al servicio de los ciudadanos y especialmente de las personas con discapacidad. Pero también hay otros casos que no son tan buenos, ¿eh? Entonces, el segundo disclaimer viene por ahí. Voy a ser muy crítico. Dejo fuera a todas estas buenas experiencias que se van a presentar en este curso y que han sido muy bien seleccionadas, algunas de las cuales conozco de primera mano, como es la de la Diputación Provincial de Albacete,
por muchas razones, porque la hemos tenido en distintos cursos que organizamos y que estamos celebrando en estos momentos. Bueno, la ponencia se titula Digitalización, Administración Pública y Colectivos Vulnerables. ¿Hacia dónde vamos? Veis que ya la inteligencia artificial aquí se ha equivocado porque ha duplicado el título, así lo he dejado, como imagen pues, de a veces la vulnerabilidad que genera el uso de los medios electrónicos en la administración pública. Y de alguna manera quiero comenzar profundizando en los 3 elementos que conforman este título. Hay 2 elementos sustantivos, el de administración pública y colectivos vulnerables, y un elemento conector de carácter formal, que es el de la digitalización. Entonces, bueno, empecemos reflexionando sobre estos 3 elementos. En primer lugar, el de la digitalización. Digitalizar, como todos sabemos, es transformar procesos presenciales y en papel en formato digital a través de la tecnología. Sin embargo, el problema es que a veces olvidamos que digitalización no es lo mismo que transformación digital y mucho menos que innovación. Y precisamente lo que permite la tecnología es innovar. No queremos utilizar la tecnología simplemente para digitalizar, esto sería un error. Queremos utilizar la tecnología, debemos utilizar la tecnología para innovar. Transformar es cambiar algo, transmutarlo en otra cosa, innovar en cambio es cambiar algo de forma, pero introduciendo novedades. Y aquí es donde está el principal reto, en aprovechar el potencial de la tecnología para introducir novedades en el ámbito donde aplicamos esta tecnología, ¿no? Aplicada la tecnología al procedimiento administrativo y más ampliamente a los servicios públicos, no solo nos permite digitalizarlos, no solo nos permite transformarlos, sino sobre todo lo que nos permite y nos debería permitir, este sería el deber ser, es innovarlos, hacer las cosas de manera diferente. Y además no se trata de innovar por innovar, la innovación, lo decía Susana de la Sierra en la inauguración, no es un fin en sí mismo, sino que hemos de innovar para cumplir la finalidad que justifica la existencia de la administración pública, que es prestar un servicio efectivo a los ciudadanos. Y si no, la tecnología no sirve para nada. La tecnología no está al servicio de la administración pública, la tecnología está al servicio de los ciudadanos. La administración pública ejerce sus competencias en beneficio de los ciudadanos. Esto no podemos olvidarlo. ¿Dónde está la dificultad en relación con la transformación digital y con la innovación tecnológica? En que digitalizar, transformar, innovar requiere siempre tiempo y esfuerzo. Esto es lo que llamamos transición digital. Y el problema radica en que, como la tecnología está en constante evolución, esta transición no es temporal, es permanente. Hemos terminado de cumplir los hitos que nos marcaban las leyes 39 y 40 de 2015 en relación con el uso de los medios electrónicos, surge con fuerza la inteligencia artificial que nos obliga a repensar de nuevo las cosas y, por tanto, a volver a innovar. Nueva fase de transición digital, ¿no? En definitiva, hemos de ser muy conscientes de esto. ¿Dónde está el obstáculo principal en relación con esta cuestión? En que nuestras administraciones públicas, en mi opinión, en términos generales, desde su perspectiva organizativa, no están preparados ni por cómo están estructuradas ni por las dinámicas internas de funcionamiento para integrar con naturalidad, con facilidad, este proceso de transformación, de transición permanente. Por múltiples razones, por la fragmentación regulatoria, por la fragmentación organizativa, por una mirada que a veces es egocéntrica, por esa autorreferencialidad que podemos encontrar en nuestras administraciones. Esto nos llevaría a reflexionar mucho sobre la dependencia de las organizaciones públicas respecto del poder político, sobre la falta de continuidad de los procesos de implantación, con muchas excepciones, e insisto en esto, pero es la realidad de nuestras administraciones públicas. Este es el reto de la transición permanente. En segundo lugar, el segundo elemento es el de la administración pública. Todos sabemos que la Administración es una organización social integrada en el Poder Ejecutivo que está encargada de la ejecución de las políticas públicas y de la gestión de los asuntos públicos para satisfacer el interés general. Artículo 103 de la Constitución. Ojo, satisfacción del interés general con objetividad y con eficacia. A veces esto también se nos olvida. En este sentido, no podemos obviar el hecho de que a día de hoy hablar de administración pública es hablar de administración digital. No podemos separar, no podemos entender que el uso de los medios electrónicos es algo accesorio a la administración pública, porque es lo mismo. Hay una definición de administración digital que es la que me gusta utilizar, porque evidencia muy bien qué entendemos o para qué entendemos el uso de los medios electrónicos, y es el del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en y por las administraciones públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas actitudes para la mejora de los procesos democráticos y para la mejora de la prestación de los servicios públicos, ¿no? Si nos tomamos en serio esta definición, de ella se derivan 3 ideas. La primera, esta en la que estoy insistiendo. Hoy en día, administración pública es administración digital. No son
dos realidades paralelas y los ciudadanos no nos ven como dos cosas distintas. ¿Por qué esto es importante? Porque, en mi opinión, a día de hoy, la legitimidad de las administraciones públicas se juega en el terreno digital. La imagen que tienen los ciudadanos de nuestras administraciones es la que transmitimos a través del uso de los medios electrónicos. Claro, si partimos de esta premisa, van a entender los ciudadanos que existan miles de portales web distintos, cada uno con sus propias dificultades. Es normal que en función de la administración con la que nos relacionemos tengamos que utilizar un tipo de sistema de identificación u otro distinto. Es admisible que para presentar una simple solicitud por medios electrónicos se condena al ciudadano en no pocos casos a acudir a un gestor porque a él le resulta incapaz de llevar a buen término este trámite. Estas son preguntas que se hacen los ciudadanos y que no podemos obviar. En segundo lugar, la segunda derivada de esta definición es, como antes señalaba, que la implantación de la tecnología por parte de la Administración no puede ser, ni es, ni puede ser nunca un fin en sí mismo, sino que ha de comprenderse como una herramienta que está al servicio de la innovación en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Claro, si aplicamos tecnología a procesos ineficientes, generamos ineficiencia. Si aplicamos tecnología a la burocracia que actualmente tenemos en nuestras administraciones, lo que hacemos es conseguir una burocracia digital perfecta, pero burocracia al fin y al cabo de la mala, no de la buena. Por tanto, ¿qué quiero señalar con esto? Que aplicar la tecnología con eficiencia exige, en primer lugar, una reingeniería de procedimientos, cambiar la realidad de nuestra administración a la que aplicamos tecnología, porque si no, no vamos a estar aprovechando todo el potencial inherente a la propia tecnología, ¿no? ¿Realmente nuestros procedimientos electrónicos y nuestros espacios virtuales están pensados para satisfacer las concretas necesidades de la ciudadanía? Yo creo que son preguntas que debemos hacernos. Y en tercer lugar, de este concepto de administración digital se deriva una triple obligación, ¿no? En primer lugar, rediseñar los procedimientos administrativos. ¿Realmente necesitamos el procedimiento administrativo para todo? Con esto no quiero decir que nos tengamos que cargar la figura del procedimiento administrativo, ni muchísimo menos. Es cauce de participación de los ciudadanos, es instrumento que garantiza el cumplimiento del principio de legalidad y, por supuesto, es la forma natural de actuación de la Administración, pero el procedimiento administrativo tiene su sentido para recopilar toda aquella información necesaria para adoptar la mejor decisión posible en derecho. Cuando esa información ya está en poder de la Administración, ¿de verdad no podemos personalizar los servicios y sin necesidad de un procedimiento administrativo en el sentido como lo entendemos clásicamente, reconocer el derecho en beneficio del ciudadano, facilitando su acceso al mismo? Es simplemente una pregunta para poner de manifiesto esta idea de que tenemos que repensar el procedimiento, tenemos que repensar nuestra organización y tenemos que tomarnos en serio los derechos que reconocen las normas a los ciudadanos. Decía el rector, que es catedrático de veterinaria, que la inclusión digital es un derecho de las personas, ¿no? Decía con rotundidad. Entonces, un rector que todos los días se lee el BOE y te manda las novedades legislativas por WhatsApp es un rector de fiar. Si él ha dicho que la inclusión digital es un derecho de los ciudadanos, yo me lo creo, como si fuera el mejor catedrático de Derecho Constitucional, Derecho Público, porque es así, porque es así. Efectivamente, nos tenemos que tomar en serio estos derechos que están reconocidos en la norma y a veces no ocurre lo mismo. Basta con echar un vistazo a la forma en que están reguladas las leyes 39 y 40 para darse cuenta de esta realidad. Si quien incumple las obligaciones de uso de los medios electrónicos en la Administración no pasa nada, no hay consecuencias, si quien incumple es el ciudadano, asume las consecuencias. Esto es así. Y conecta con una cuestión que voy a decir al final. Claro, ¿dónde está la dificultad en la relación con esta segunda cuestión? En que implantar la tecnología en la Administración es mucho más difícil que en el ámbito privado, precisamente por la complejidad de los ritos consolidados en el tiempo, por la complejidad organizativa. Y aquí no estamos hablando de falta de competencias digitales de los ciudadanos. Una persona de 65 años que utiliza su teléfono móvil para realizar operaciones bancarias incurre en un mayor riesgo del que puede incurrir cuando pretende solicitar acceso a la información pública o sencillamente realizar un tipo de trámite, el que sea, con la Administración. ¿Por qué es tan fácil hacerlo en el ámbito privado y a veces tan difícil hacerlo en el ámbito público? Insisto nuevamente en la idea que esto no es una crítica a las buenas experiencias que se van a presentar en la siguiente mesa, pero esto es una realidad de nuestras administraciones públicas en términos generales. Y a ello además hay que sumarle el hecho de que si tú eres sujeto obligado, no puedes exigir el deber de asistencia en el uso de los medios electrónicos. Exigimos el uso de los medios electrónicos, pero no acompañamos en el uso de los medios electrónicos. Y el tercer elemento del título es el de los colectivos vulnerables, ¿no?
Podemos definir colectivo vulnerable, esto vosotras lo sabéis muchísimo mejor que yo, como un grupo de personas que por sus circunstancias sociales, económicas, culturales o personales enfrentan un mayor riesgo de exclusión social, discriminación o marginación por razón de edad, de género, de raza, de orientación sexual, discapacidad, situación económica, pertenencia a grupo étnico minoritario. Me llamó mucho la atención esta foto porque ahí, fijaos, aúna todo, ¿no? Pandemia, color, edad, religión. Bien, sin embargo, a pesar del empleo de la palabra colectivo, que hace que se pierda, que pierda fuerza la individualidad de la persona, estamos hablando de ciudadanos, con nombres y apellidos, con rostros. Y esto yo creo que debería pesar también en nuestras administraciones públicas, ya no solo a la hora de diseñar sus políticas públicas, sino también a la hora de articular sus procedimientos de actuación. La digitalización de la administración exige optar por un concepto de ciudadano, por un modelo también de digitalización que sitúe a este en el centro de la acción administrativa y mucho más cuando esa acción administrativa se dirige a personas que puedan considerarse integrantes de un colectivo vulnerable. A lo largo de este curso se va a hablar de distintas manifestaciones de la vulnerabilidad. Yo me voy a detener, como ya se ha podido intuir por lo que llevo dicho, en la llamada vulnerabilidad administrativa, es decir, en esas vulnerabilidades que crea la propia administración con sus opciones. Ojo, no todas ellas opciones del legislador, algo diré también sobre esta cuestión. ¿Dónde está aquí la dificultad? Bueno, aquí están las distintas vulnerabilidades. ¿Dónde está aquí la dificultad? Pues sencillamente la dificultad está en el hecho de que es la propia administración la que está generando algunas de estas brechas digitales, algunas de estas vulnerabilidades administrativas, ¿no? Y por tanto, bueno, esto es el inconveniente, la ventaja es que está en sus manos también resolver esta situación que ella misma genera. Y los tres elementos apuntan hacia una pregunta y es hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, aquí están algunos elementos de esta vulnerabilidad administrativa, falta de competencias digitales, faltas de herramientas necesarias, que son las que elige la administración, a veces falta de empatía, la tecnología se puede utilizar bien, pero en no pocas ocasiones cuando simplemente se aplica y ya está, pues impide esa consideración de las circunstancias del otro, del interesado, y falta de comprensión por parte de los ciudadanos del lenguaje administrativo, algo tan sencillo como esto, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, estos tres elementos confluyen en la pregunta de hacia dónde vamos. Con esto no quiero decir hacia dónde deberíamos ir, aunque algo señalaré al final, sino dónde estamos, ¿no? Y en este sentido, para saber dónde estamos, creo que es importante acudir a los datos. Lo voy a hacer de una manera muy sintética. Aquí no os olvidaos del gráfico, esto es inteligencia artificial, no está dando datos reales, simplemente he mencionado sobre todo tres informes. Hay un informe del Observatorio de la Administración Electrónica que, bueno, va a publicar, no es uno, son varios, un informe de comunidades autónomas, otro de la Administración General del Estado, otro de entidades locales, y básicamente la síntesis de los resultados, son informes a veces bienales, los resultados apuntan a la siguiente idea. En términos generales, con excepción del nivel local, en determinados extremos, las administraciones públicas cuentan con las herramientas que exigen las leyes de procedimiento administrativo y de régimen jurídico del sector público en relación con el uso de los medios electrónicos, pero su uso, salvo en el caso de los sujetos obligados, es muy exiguo por parte de los ciudadanos. Es decir, allí donde se me obliga, acudo a estas herramientas, pero si no estoy obligado, prefiero acudir presencialmente a las oficinas de la Administración. Esto debería llevarnos a repensar seriamente cuál es nuestro modelo de administración digital. Luego hay un informe específico que me ha llamado la atención, imagino que hay muchísimos más, pero elegí este porque me parecía muy interesante, de la Fundación Ferrer y Guardia. Es del año 2023, hay otro ahora posterior ya sobre género y digitalización, pero apunta a una serie de ideas, algunas que coinciden con lo que acaba de señalar, pero cuando lo vi me reafirmaba en mis intuiciones, y otras que voy a señalar ahora, ¿no? En primer lugar, la ciudadanía percibe a la administración tal y como se manifiesta en el mundo digital. Importantísimo. Por tanto, nuevamente insisto en la idea, la legitimidad de nuestras administraciones públicas se juega en el terreno digital. En segundo lugar, se está produciendo una cierta modernización de las formas que tiene la administración pública de actuar, pero no tanto una transformación digital y mucho menos una innovación administrativa a través del uso de la tecnología. Aquellos colectivos
que incurren en mayor vulnerabilidad son los que menos se relacionan con la administración por medios electrónicos. No estamos consiguiendo que los colectivos sustantivamente vulnerables consigan acceder a los medios para relacionarse con la administración por medios electrónicos. Y esto está haciendo que se generen mayores desigualdades, es decir, los trámites relacionados con hacer efectivos derechos y obligaciones de los ciudadanos generan mayor desigualdad. Es decir, es que esto es evidente. Un buen uso de la tecnología me permite ejercer mi derecho de manera más sencilla o cumplir con mi obligación de manera más sencilla. Pero esto no siempre es así, como me pone en manifiesto el informe. Se detectan desigualdades y dificultades vinculadas al proceso de digitalización de la administración y todo ello deriva en desigualdad a través del uso de la firma electrónica, mayor identificación. En definitiva, está claro, en la práctica, así lo avalan los datos, que aunque se están haciendo algunos esfuerzos, todavía queda mucho por hacer en relación con esta cuestión. Y luego hay algunos informes más sectoriales, he destacado ahí tres, me voy a centrar muy brevemente en el del Ararteko, el defensor del pueblo vasco, donde analiza la vulnerabilidad administrativa que se puede derivar y que se está derivando de la aplicación de las leyes 39 y 40 de 2015 en relación con el uso de los medios electrónicos por parte de la Administración. Si tenéis curiosidad, pues echadlo un vistazo, porque bueno, ahí se proponen algunas soluciones, pero vamos, básicamente lo que dice es, se está produciendo un recurso abusivo a la posibilidad de ampliar a los sujetos obligados al relacionarse con la Administración por medios electrónicos. Dado que esto está vinculado a la falta de acompañamiento y la falta de prestación del deber de asistencia, se les deja solos. Hay un problema con la diversidad de los espacios, hay una clara falta de multicanalidad que va en detrimento del acceso de los ciudadanos a los servicios públicos por medios electrónicos. En definitiva, hay carencias, ¿no? Que era de alguna manera lo que quería apuntar con esta idea, ¿no? Y aquí podemos poner algunos ejemplos de vulnerabilidad administrativa derivado de apuestas concretas por el uso de los medios electrónicos. Ojo, esto no es un problema del legislador. Estos ejemplos que tenéis aquí, que todos conocéis, son decisiones puramente organizativas de la Administración, que por tanto se pueden cambiar con una decisión puramente organizativa de esa Administración. En primer lugar, los trámites complejos, ¿no? ¿Realmente nuestros procedimientos y nuestras sedes electrónicas y nuestras páginas web están pensadas para el ciudadano o están pensadas para la Administración? ¿Cómo nosotros podemos realizar mejor nuestros trámites desde la perspectiva de la gestión interna? Sediphuelva es otra cosa, y lo digo no por decir, sino porque lo conozco. Pero hay muchos, a pesar de los datos, hay muchos que no tienen Sediphuelva. En segundo lugar, esta idea que ya ha salido antes, ¿no? El artículo 14.3 de la Ley 39/2015 permite que por vía reglamentaria las administraciones públicas amplíen los colectivos de personas físicas obligadas a relacionarse con la administración por medios electrónicos. El legislador, yo creo que aquí ha sido acertado, porque determina cuáles son las condiciones. No solo hace falta un reglamento, sino que tiene que tratarse de colectivos de personas físicas, esto es, de grupos de personas que tengan ciertas características homogéneas, que por razón de su capacidad técnica, económica, profesional o por otros motivos, tengan garantizado el acceso y la disponibilidad de los usos de los medios electrónicos necesarios para ese procedimiento. Esa ampliación nunca puede ser en abstracto, tiene que ser en concreto, pensando en los usuarios de ese trámite. Y si la Administración no tiene la capacidad, porque ha de motivar, de acreditar en el caso concreto que esos ciudadanos que van a tener que utilizar el trámite realmente poseen los medios electrónicos necesarios y la capacidad de utilizarlos, no debería poder ampliar. Y ese reglamento es nulo de pleno derecho. Ya hay sentencias que están declarando la nulidad de ampliaciones reglamentarias, ¿no? Y se está haciendo un uso abusivo clarísimamente. Disposición adicional primera del decreto 203/2021. Toda persona que participe en un proceso selectivo está obligada a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. ¿Todos los opositores son un colectivo? Hombre, si estamos hablando de la oposición al Cuerpo Superior TIC de la Administración General del Estado, sí. Pero, ¿y el de Parques y Jardines de mi pueblo? ¿Realmente es un colectivo las personas? Evidentemente no, esto es un recurso abusivo. Y en todo caso, si optas por él, garantiza que vas a prestar asistencia. Esto lo están haciendo muy bien algunas administraciones. Te exijo que te relaciones conmigo por medios electrónicos, pero si no posees los medios, te presto asistencia. Fenomenal. Se puede hacer de una manera distinta. Claro, asociado con esto, la reducción de la asistencia en el uso de los medios electrónicos, que está uno se lee el artículo 13, derecho a recibir asistencia en el uso de los medios electrónicos, te lees el artículo 12 y dice, no, de la asistencia quedan excluidos los colectivos obligados. Entonces, a quien no estás
la opción de elegir el uso entre uso de medios electrónicos o uso convencional, o mejor dicho, medios convencionales, le eximes o le impides invocar su derecho de asistencia, ¿no? Y luego hay otra cuestión, bueno, la de la cita previa seguramente va a salir en distintos casos, nos podríamos detener extensamente en ella, pero no lo voy a hacer. Y luego hay otra cuestión que a mí me da mucho que pensar, y es que, aunque es verdad que se notan se notan ciertos cambios, pero la inteligencia artificial y en general la automatización se están dando en procesos, en procedimientos, en ámbitos pensados para la administración. Es decir, a mí me es mucho más fácil hacer esto por medios electrónicos de manera automatizada o a través de uso de inteligencia artificial y por tanto la empleo, pero no pensando en servicio al ciudadano, sobre todo en potestades aleatorias. Voy a detectar el fraude fiscal, voy a aplicar sanciones administrativas en el ámbito de la seguridad social y automatizo completamente el procedimiento administrativo. Se puede imponer una sanción. Esto está bien, oye, los infractores, eso también va en beneficio de todos, ¿no? Pero no solo. ¿Por qué no utilizamos la tecnología también para prestar un mejor servicio a los ciudadanos? Insisto que estoy haciendo consideraciones muy generales basadas en la experiencia y que habría que matizar en relación con algunas administraciones. Pero esta es la realidad. Una realidad ante la que la jurisprudencia está respondiendo en términos generales pensando en el ciudadano. Es decir, a día de hoy, parte de estas anomalías que se pueden detectar en la práctica, y con esto voy concluyendo, se están corrigiendo por parte de la jurisprudencia. Hay ya varias sentencias, algunas en el ámbito tributario, ampliación del deber de relacionarse para pagar impuestos por medios electrónicos a todos los obligados tributarios, cuando realmente no son un colectivo y por tanto se puede hacer y no vale para todos los procedimientos, tienen que ser procedimientos concretos. O con relación al tema de cita previa, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, hay otras que no hacen nada, pero esta sí, porque viene a decir a la Administración, hombre, si tú con la exigencia del trámite de cita previa para poder sustanciarlo le estás impidiendo efectivamente al ciudadano ejercer un derecho de tal manera que decae el trámite porque no puede cumplirlo en el plazo que prevé la normativa, tendrás que asumir las consecuencias. Algo hay que hacer, ¿no? Y ese algo es o adviertes al ciudadano de las consecuencias fatales o tomas en consideración la petición de cita previa como momento en el cual se entiende por realizado el trámite, siempre y cuando lo haga con posterioridad, pero algo hay que hacer. Entonces, bueno, sí que se puede detectar en la jurisprudencia algún tipo de protección del ciudadano. Y luego está la última pregunta, y con ello voy concluyendo, que es ¿hacia dónde deberíamos ir, ¿no? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Bueno, yo creo de verdad que estamos ante una creciente deslegitimación de las administraciones públicas por un mal uso de la tecnología. Esto los politólogos lo tienen muy bien estudiados y debería hacernos pensar, ¿no? La cosa positiva es que tenemos la posibilidad de cambiar la tendencia, ¿no? Y de configurar administraciones pensadas para servir a los ciudadanos, ¿no? Y aquí yo creo que deberíamos reflexionar sobre un elemento que a veces no recibe la suficiente atención, porque para mí es definitivo, y es quién decide. ¿Quién decide qué digitalizar y cómo digitalizar? Claro, los juristas hemos tenido el monopolio en este tipo de decisiones y a la vista está que no hemos funcionado. Pero claro, cuando es el jurista quien decide, pues lo que hace es priorizar la aplicación de la ley en sus términos, ¿no? Dame un problema y yo te voy a preparar un procedimiento administrativo súper garantista para cumplir escrupulosamente lo previsto en la ley. Así estoy siendo exagerado, ¿vale? Pero así pensamos los juristas. Si quien tiene que decidir, como está ocurriendo ahora, es un tecnólogo, el razonamiento es, dame el problema y yo te ofrezco la solución más eficiente a través del uso de la tecnología, pero ignorando que hay otras cosas como derechos, límites. Si quien decide es un politólogo, la idea es, dame el problema y yo te preparo un estudio histórico, estadístico, organizativo que te lo va a mejorar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Un poco a modo de broma, que quien decide es importante y que no podemos decidir aisladamente. Digitalizar la administración exige equipos multidisciplinares. Nuevamente pongo el ejemplo de SEIP Huelva. Esto no es cosa ni de juristas, ni de politólogos, ni de ingenieros informáticos, ni de matemáticos. Esto es cosa de todos. Por supuesto, incorporando a los usuarios finales de las herramientas. Y claro, para ello pues, tenemos que llevar a cabo un cambio cultural, ¿no? Pasar de proyectos a procesos. Las cosas se cambian impulsando procesos, ¿no? Lo decía el rector al final, me ha encantado. Probablemente muchos de estos procesos que se inician no los van a culminar quienes lo han iniciado, pero ahí se quedan y siguen vivos en los otros, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Esta es la clave. Digitalizar la administración, innovarla, dado que estamos en un proceso de transición permanente, exige articular procesos. Los proyectos mueren, los procesos de cambio no.
Dice Séneca que a quien no sabe dónde va ningún viento le es propicio. Es una frase que me gusta invocar mucho. Yo creo que necesitamos estrategia, no solo norma, también estrategia. Y aquí hay un concepto que me gusta mucho, Eduardo Gamero, de administración facilitadora. 2 minutos, Juani. Administración facilitadora. Es una administración que acompaña a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos, que lo hace de forma cercana y proactiva, partiendo de la simplificación, de la reducción de cargas, de la colaboración con el sector privado y manteniendo la asistencia en el uso de los medios electrónicos. Este debería ser el modelo de nuestras administraciones públicas. Claro, ¿esto qué supone? Innovar, una administración digital innovadora, situar al ciudadano en el centro y conseguir el equilibrio entre tecnología y derecho. Me gusta decir que no todo lo tecnológicamente posible es jurídicamente viable, pero que el derecho no puede ser siempre un obstáculo a la innovación. Y, por último, una reflexión final en relación con esta combinación entre derecho y estrategia, pensando siempre en el ciudadano, ¿no? Con 3 propuestas para que haya un poquito de debate. La primera, obligación formal, garantizar la asistencia en el uso de los medios electrónicos cuando quede acreditado que el ciudadano carece de la capacidad de utilizarlos o de los concretos medios que exige el servicio público en concreto, específicamente. En segundo lugar, obligación material, multicanalidad. Existen vías más allá de la sede electrónica para relacionarse con los ciudadanos, ¿no? Y aquí se van dando pasos en positivo. Carpeta Ciudadana, proyecto de la AGE, muy buen proyecto, muy buen proyecto. O sea que hay experiencias, pero yo creo que esto se ha de replicar todavía con más fuerza. Y una obligación organizativa, ¿no? Una garantía institucional, el defensor del usuario de la administración digital. Esto, curiosamente, estaba en la LAE, en la Ley 11/2007, desapareció, pero yo creo que existe en la organización una persona que revise todos los procedimientos administrativos que tenemos y autorice los que están por venir, garantizando que se cumplen con las exigencias derivadas de la vulnerabilidad digital, sería algo que contribuiría muy eficazmente a la administración. Y en este sentido, yo creo que hay mucho por hacer, se está haciendo mucho, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Hace falta sensibilidad política, hace falta profesionalidad organizativa y hace falta, y para mí esto es lo más importante, responsabilidad ciudadana. A veces los ciudadanos deberíamos ser quienes exigiéramos a nuestras administraciones este cambio, ¿no? Por terminar con una nota optimista, se notan vientos de cambio. Yo creo que este curso y estos 2 proyectos son una buena prueba de ello. Y de alguna manera, efectivamente, el mensaje final es que este cambio está en nuestras manos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, querido Isaac. Desde luego que uno de los puntos de inflexión de la Ley 39 es el 14.3, efectivamente. Cuando no se justifica debidamente, lo has explicado muy bien, la obligación de uso de medios electrónicos. La propuesta de aumentar la asistencia también requiere que esté justificada cuando no se haga, porque claro, si al final solo se justifica la asistencia por ciertos motivos abstractos o generales, estaremos también en lo mismo. Justamente estos días José Luis Piñar, que es un experto, defiende una ponencia sobre el derecho al no ser digital, ¿no? También es importante, ¿no? El tema de lo analógico, el tema de que hay colectivos especialmente sensibles o vulnerables que igual tienen que reconocer o tienen que mantener el derecho a usar lo presencial, ¿no? lo analógico. Desde luego, en la mesa número 3, bueno, número 2, se hablará también de tutela. Tendremos aquí a expertos y expertas que nos van a hablar de por dónde van también los tribunales. Y bueno, esas propuestas de la Administración facilitadora que Eduardo Gamero ha importado está muy bien. También nos conecta con la figura del facilitador también en procesos judiciales, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual, es decir, quienes ayudan, quienes sirven de intermediarios, que no son traductores, no, sirven de intermediarios entre lo oficial, lo institucional y la persona que no está acostumbrada a ese lenguaje y a esos escenarios. Bien, ¿alguna intervención, alguna pregunta que queráis hacerle a nuestro ponente? O crítica. Cualquier comentario, aquí todo es constructivo siempre, las críticas también, por supuesto. Sí. A ver si alguien puede pasarle. Pablo, vale. Jaime, para que te escuchen los de casa. Micrófono, sí. Mira, gracias, Jaime.
Sí. Jaime Lozano, que va a intervenir en la mesa justamente de tutela, en la mesa número 2, cuando quieras. Que uno de los episodios más llamativos del abuso de la digitalización fue la actitud de la Seguridad Social al salir de la pandemia, después de que ya habíamos salido de la pandemia y que habíamos salido completamente y todo el mundo ya se daba besos por la calle y todo había cambiado. Y la Seguridad Social es una impresión que va, bueno, por experiencia personal y también por cosas que uno lee y tal, que sigue haciendo un uso prácticamente terrorista de la digitalización, de tal manera que te obligaban a citas previas, que te daban citas en pueblos alejados 40 kilómetros de Albacete si querías hacer una gestión antes de a lo mejor 4 o 5 meses. Ibas presencialmente, el guardia de seguridad no te dejaba pasar, te decía que tenías que pedir cita previa, intentabas pedir cita previa y o no te la daban o te la daban en esas condiciones. Fue una experiencia verdaderamente muy llamativa e inexplicable. Creo que actualmente la situación se ha solventado, me da la impresión hasta cierto punto, pero ha habido por lo menos 2 años que además no sucedía con todas las administraciones públicas, sucedía con la Seguridad Social. Sí, sigue pasando, no, con muchísimas administraciones, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y otras tantas. Yo puedo compartir un caso personal que a veces es lo más iluminador. DGT, Dirección General de Tráfico. Posibilidad de realizar el trámite por medios electrónicos, cambio de titularidad de vehículo de segunda mano. Pagué el impuesto sin ningún problema ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pagué la tasa de tráfico sin ningún problema cuando empecé a hacer el trámite. Cumplimiento de todo el formulario y daba un error. Después de notificarlo, intentando ponerme en contacto con la Administración, me dijeron a través del sistema de atención telefónica que no existía ninguna incidencia técnica y por tanto que no podía decir nada, que lo intentara. Yo soy usuario de Mac, lo intenté con el PC que tengo para estos casos, normal, tampoco pude, era un problema del sistema, no era un problema mío. Y cuando intenté decir, bueno, pues voy a la oficina, cita previa. La primera cita que me daban era con posterioridad al plazo de un mes que yo tenía para notificar. Si no se notifica el cambio de titularidad, infracción administrativa y sanción administrativa. Llamo al sistema de atención telefónica, me atiende una chica muy, muy amable y me dice, mire, no vamos a poder hacer nada porque yo, a la hora de asistirle en la petición de cita previa, lo que hago es acceder como usted a la página web o a la aplicación móvil y pedirla en su nombre, pero yo no tengo. Entonces, si no hay, no hay. Entonces, ¿qué haces? No puedes realizar el trámite por medios electrónicos, aunque tengo la capacidad y los medios para hacerlo. No puedo realizar el trámite en plazo de manera presencial porque no tengo cita previa. Si se me ocurre ir a tratar de entrar a la oficina, perdón, en este caso sí, a la Jefatura Provincial del Tráfico de Toledo, es imposible porque hay uno de seguridad de 2 metros cuadrados que no te deja entrar, con mucha amabilidad, eso sí, pero no te deja entrar. Entonces, ¿qué haces ante esto? Claro, ¿qué hace un catedrático de Derecho Administrativo? Pues se le enciende una lucecita y dice, uy, pues voy a presentar la solicitud, toda la documentación, ante el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado dirigido al Ministerio del Interior y que se apañen ellos. Y funcionó, por supuesto, justificando todo. Hasta que a los pocos días me contactó un funcionario muy amable de la Jefatura Provincial del Tráfico y dijo, mira, mándame por correo la documentación que yo te lo soluciono y te lo envío a casa, ¿no? Pero ¿cómo es posible esto? Es decir, ¿cuál sería la consecuencia? Que me imponen una sanción. Sí, recúrrela y gánala. Luego llegáis al Tribunal Superior de Justicia, Castilla-La Mancha, y lo hacéis muy bien y anuláis la sanción. Fenomenal. Bueno, en este caso iría al juzgado provincial de lo contencioso, ¿no? Bueno, no. Entonces, ¿entendéis? Es decir, ¿cómo es posible que esto se esté admitiendo en el sistema? La cita previa sigue siendo un problema. Hay muchísima jurisprudencia, tú la conoces mucho mejor que yo, sobre esta cuestión y no siempre los jueces tribunales están haciendo nada porque entienden que forma parte de la posibilidad organizativa. Aquí esto también me indignó bastante. El Plan Anual Normativo de hace 2 años de la Administración General del Estado proponía aprobar una ley para eliminar la cita previa. Esto estaba en el Plan Anual Normativo, es decir, para anular una decisión puramente administrativa de carácter organizativo que no tiene aval normativo, vamos a aprobar una ley. Tenemos un problema serio de modelo de administración pública, que es un poco lo que quería transmitir, ¿no? Es decir, realmente este tipo de decisiones que toman personas concretas no se es consciente del impacto que tiene en la realidad. Hay una fácil o una posible solución que es la vía de impugnación, pero ¿quiénes llegan al contencioso administrativo? Al final, o te vas a un gestor, que curiosamente siempre consigue realizar el trámite, ¿sabéis que ha habido un mercado negro de las citas previas? Sabéis también que ha habido entidades representantes de la sociedad civil que han creado herramientas de inteligencia artificial para estar 24 horas al día intentando conseguir cita previa y no lo conseguían.
24 horas al día intentando pedir cita previa. Es decir, esto es un problema. Esto es un problema. No sé, vamos, si he respondido a tu pregunta. Sí existe un mercado de citas previas negro en algunos, en materia de extranjería, totalmente. por supuesto. Está, vamos, bueno. Totalmente. Entonces, a mí lo que me indigna es que, que nuestro sistema no tenga la capacidad de reaccionar ante esta realidad que provoca la propia administración con decisiones sin amparo legal de carácter puramente organizativo. Siendo consciente de que hay que racionalizar el uso de los espacios públicos y que la cita previa, si funciona bien, puede tener sentido. Pero habrá que dar prioridad en función de cuándo decae el trámite, se puede organizar de otra manera. Pero vamos, estoy de acuerdo contigo. Buenos días. Bueno, en primer lugar aprovecho para felicitar a mi compañero, al profesor Isaac Martín, por su brillante intervención y para decir que desde luego coincido en el diagnóstico, en el tratamiento, pero no en todas las conclusiones, ¿no? Yo además celebro el planteamiento crítico que le ha hecho, lo veo exactamente igual, pero quería hacer algún pequeño matiz en lo siguiente, ¿no? Una de sus conclusiones es que las administraciones públicas están preparadas para el proceso de digitalización y para la implementación de la administración electrónica. ¿De qué administraciones públicas estamos hablando? Del Ayuntamiento de mi pueblo, donde uno se introduce en su página web en lo que es administración electrónica y lo único que encuentra es información de las fiestas populares. Procedimiento electrónico prácticamente no existe. Incluso derechos básicos ya contemplados en todo nuestro acervo normativo, en particular en la Ley 39 y en su siamesa, la Ley 40/2015, no se pueden ejercitar y no son efectivos sencillamente porque no hay un soporte electrónico mínimo. No hablo ya del derecho a la asistencia por parte del servidor público en la utilización de los medios electrónicos. Realmente la administración facilitadora está consolidada en el papel, no hay ninguna duda. ¿Quién duda de los derechos que tenemos con la Ley 39 y 40 en la mano a la hora de comunicarse electrónicamente con la administración? Absolutamente nadie. El problema es hacer efectivo ese derecho y ejercitarlo. Y si uno va al mostrador del Ayuntamiento de mi pueblo, no tiene ningún derecho electrónico, ninguno. Por tanto, cuando hablamos de las administraciones públicas y del proceso de implementación de la administración electrónica, hay que reconocer que las grandes administraciones territoriales seguramente están en condiciones de hacer efectivo mi derecho a la comunicación electrónica, pero que tenemos de esos 8.300 y pico municipios españoles, muchos que no tienen un mínimo de soporte electrónico para hacer efectivo ningún derecho. No hablo ya del derecho a la asistencia por parte, insisto, de los servidores públicos, ¿no? Por tanto, queda mucho por hacer. Es difícil innovar en estos sitios donde ni siquiera se garantizan unos mínimos de comunicación electrónica, ¿no? Por tanto, yo creo que, insisto, coincido en el planteamiento que ha hecho mi compañero de la ponencia, hacia dónde tenemos que ir sin duda alguna, pero en el diagnóstico y en las conclusiones algunos matices, ¿no? Creo que estamos bastante lejos de lo que sería un mínimo necesario para que podamos comunicarnos con fluidez por la vía electrónica. Por supuesto, no entro en de qué manera afecta esto a colectivos vulnerables, porque entonces la brecha es mucho mayor, sin duda alguna, y al final terminan siendo víctimas, ¿no? La segunda reflexión en relación con esto: ¿qué sabemos de la responsabilidad patrimonial de la administración pública? Nos hemos hartado en el mundo del derecho en construir un principio de indemnidad patrimonial prácticamente sin límites. Uno lee el artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa, que es vieja, del año 54, y ya nos dice que tenemos derecho los particulares a ser indemnizados en todas las lesiones que sufrimos de bienes y derechos por razón del funcionamiento normal y anormal de un servicio público. Eso es lo mismo que dice el artículo 106.2 de la Constitución y lo mismo que hemos llamado responsabilidad patrimonial objetiva, tantas veces cacareada por el Tribunal Constitucional, incluso en una importante sentencia donde lo dejó muy claro, si no recuerdo mal, la 112/2018, ¿no? Bueno, pues cuando la administración electrónica no está preparada y no puedo ejercer mis derechos, a lo mejor lo que tengo que hacer es presionar y ver la causa y ver si esto es reconducible a una reparación patrimonial de alguna manera, porque tenemos administraciones públicas insuficientes que no son facilitadoras de la comunicación electrónica. Ya sé que esto me puede llevar a plantear una administración pública a modo de aseguradora universal. No lo pretendo, pero también es un cauce que hay que explorar.
cuando la administración pública no está a la altura de la expectativa y no puedo ejercer mis derechos, y esto se traduce en un daño efectivo, real, evaluable y que no tengo obligación jurídica de soportar, pues tendría que acudir también a una reparación patrimonial, ¿no? Por tanto, el elemento de la responsabilidad patrimonial, a mi juicio, también tiene que sufrir alguna consecuencia por este proceso de insuficiencia electrónica y de vulneración de derechos que sabemos que se están produciendo, ¿no? En fin, no invito a que todos mañana presentemos una reclamación pretendiendo esperar una indemnización administrativa, ¿no? Pero en todo caso que reflexionemos, que tenemos un sistema garantista que desde el papel parece que lo puede todo y desde la realidad se queda muy escaso, ¿no? En fin, estas son mis reflexiones que quería hacer al hilo de la brillantísima intervención de mi compañero, el profesor Isaac Martín. Muchas gracias. Yo creo que esta primera ponencia ha cumplido su objetivo, que es plantear, como tú bien has dicho, cuál es la situación, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades, y a eso se va a intentar dar respuesta o por lo menos avanzar en cada una de las mesas que van a suceder. Así que, Isaac, muchísimas gracias, y sin solución de continuidad, pues vamos a la siguiente ponencia, a la siguiente mesa.